Bueno, vamos a seguir entonces con conjuntivitis, que es la inflamación de la conjuntiva ocular y palpebral. Es una de las patologías más frecuentes que tenemos en nuestros pacientes, o sea, acuden muchísimo más frecuente por una conjuntivitis que cualquiera de las otras patologías. Acuérdense que a ver que les marco, que la conjuntiva recubre la cara interna del párpado, sería esta, el párpado superior en este caso, fondo de saco y la conjuntiva escleral. En el inferior, acá recubre todo lo que es el tercer párpado y después también fondo de saco y la cara interna de la conjuntiva del párpado inferior. Había puesto el láser y al final no lo marqué. Entonces, conjuntiva de cara interior del párpado inferior, conjuntiva del tercer párpado, fondo de saco y conjuntiva escleral. Todo esto del párpado inferior y acá en el superior. Conjuntiva del párpado, fondo de saco y conjuntiva escleral. Bueno, en cuanto a la etiología, recuerden que es variada. Pueden ser micóticas, es la más rara, es la menos frecuente de todas. A veces se puede dar en el caso de que haya el uso de muchos colirios con antibiótico, a veces el dueño lo usa repetidamente, y entonces predispone a que haya una infección micótica, si no, no es tan frecuente. En cuanto a las bacterianas, es una de las más frecuentes. En caso del felino, sobre todo, la bacteria más común es la clamidia. También hay micoplasma. En cuanto a vírica, también en el gato hay que hacer hincapié en los virus respiratorios, como el herpes y como los calicivirus, que son los que más frecuentemente afectan, y bueno, van a tener una enfermedad, digamos, sistémica, y van a tener que evaluar otros síntomas en el animal, otros signos, no solo los oculares. En el caso de los caninos, también tenemos que tener en cuenta el virus del moquillo, que es uno de los principales o los más comunes, y también vamos a tener síntomas y signos asociados al síndrome, a la enfermedad en sí, o sea, como hipertermia, problemas respiratorios, problemas digestivos o nerviosos. También la etiología alérgica es más frecuente, a veces reacciones o a medicamentos, ya sea en forma local como sistémico, o alergia a ciertos no me sale la palabra, del ambiente, como pueden ser el polen, pueden ser polvillo, ácaros, cualquier situación del ambiente que produzca una reacción alérgica en nuestro individuo, en nuestro paciente. Puede haber conjuntivitis química, a veces salpica o cuando se lo baña, que puede entrar un poco el shampoo, o eso puede irritar y puede hacer una conjuntivitis desde leve a severa según el químico que está ingresando. Y también por cuerpo extraño, tengan en cuenta, sobre todo por ahí el hábito del animal, esos caninos que son de casa, que andan mucho en el campo, pueden o suelen tener esas flechillas que son como un pastito que tiene como una flechilla en la punta que se clavan y por ser así de esa forma como de flecha, penetran bastante y quedan alojados en la conjuntiva en este caso, o también lo podemos encontrar en la cola. Bueno, fotos sobre algunas conjuntivitis no van a ver demasiada
diferencias, por ahí hay que buscarlas, sí. El aspecto generalmente va a, la conjuntivitis, además de tener esa hiperemia de los vasos, generalmente hay producción de secreción, no solo lagrimal, sino que a veces se torna más mucoide, con más el aspecto así de moco. Cuando está contaminado o hay muchas bacterias, se hace purulenta, es bien blanco o bastante, digamos, espeso, que se pega en las pestañas, se pega en todo el borde palpebral y en el canto medial, sobre todo, es donde empieza a drenar. Que después, bueno, como habíamos visto cuando hablábamos de blefaritis, que inflama y termina siendo también una inflamación en el párpado por esta misma secreción húmeda y pegajosa. A veces puede ser hemorrágica, en el caso de que haya habido un trauma, una lesión en córnea que produzca la ruptura de vasos sanguíneos. O también en el caso de que tengan algún problema en el individuo de coagulación. También puede ser folicular, en el caso de, más que nada, en la conjuntiva del párpado, del tercer párpado, que es donde están los folículos que son más de tipo inmunológico. Ahí es donde, en la cara interna del tercer párpado, es donde van a poder apreciarlo mejor. También puede haber, ser membranosa en el caso de que esa secreción es muy espesa, o pseudomembranosa. Bueno, no sé si se ven bien las fotos. Este es lo que les decía de la folicular, ven que tiene como pequeñas ampollitas, son como globitos, que están en el, que se inflaman. Bueno, también la podemos clasificar en cuanto a la duración, aguda, subaguda o crónica, según el tiempo en que dura esta conjuntivitis. Las más comunes es aguda o crónica, se hacen a veces cuando no se da con el antibiótico correcto en el caso de que sea bacteriana, o a veces se usa un tratamiento inadecuado, a veces se prolonga en el tiempo y demora más en curar. Las manifestaciones clínicas, bueno, son mediante las secreciones oculares, quemosis, que es muy común que se dé en el felino. Recuerden, la quemosis, el edema de la conjuntiva es más frecuente en felinos y sobre todo en el caso de cuando son conjuntivitis alérgica. Bueno, la hiperemia que decimos que es lo que nos va a englobar en este síndrome, serían uno de los signos principales. Puede haber enfisema y la formación de folículos, que es lo que mencionamos recién, y va acompañado generalmente de prurito. Prurito o dolor o manifestaciones o molestia, porque además de doler, estas mismas secreciones que se pegan en el párpado, que se pegan en las pestañas, el animal se las quiere sacar y generalmente manifiesta rascándose, sea con las manos o contra algo, contra un objeto, o raspando la cabeza contra el piso. Y esto es lo más grave porque a veces puede complicar el cuadro porque el mismo paciente se lastima o con la uña se hace una úlcera de córnea o se lastima los párpados, dependiendo mucho, recuerden, el temperamento del animal. Si el temperamento muy nervioso se va a automutilar mucho más que un animal más tranquilo. En cuanto al diagnóstico, bueno, fundamentalmente hacer cultivos. Para eso hacemos, el cultivo lo hacemos mediante un hisopado. Tomamos una muestra con un hisopo humedecido o en medio de cultivo o medio de transporte, o simplemente humedecido en solución fisiológica para poder después mandarlo a un cultivo para que se haga el aislamiento de la bacteria, del agente etiológico, y después se haga el antibiograma para poder saber exacto
qué bacteria tenemos y qué antibiótico usar. También podemos hacer raspado de la conjuntiva, o frotis, se raspa también, se puede usar el mismo hisopo, y después se pone sobre el portaobjeto. O se raspa con una hoja de bisturí, pero suavemente, ¿cierto? Y se pone también sobre el portaobjeto. Para hacer tinciones y ahí ver si hay o bacterias o algún otro microorganismo. Y también podemos hacer biopsia conjuntival dependiendo de lo que nos parezca. Por ejemplo, si sospechamos también de un tumor o los cultivos no nos dan ningún aporte, ninguna información, a veces se hace una biopsia y se ve bien en el tejido. A veces puede haber hasta algún, no solo tumor, sino también, bueno, pueden diferenciar o hacer el diagnóstico diferencial de si es un tumor benigno o maligno. Y en cuanto al tratamiento, bueno, los antibióticos, en el caso de que sean infecciones bacterianas, pueden ser antibióticos locales, como en este caso, de neomicina, gentamicina, toramicina, ciclofloxacina, o sistémicos, en el caso de que hablemos de, por ahí, como decíamos, complicaciones de una enfermedad sistémica, como un moquillo, o en el caso del felino, que hablábamos de herpes, o de clamidias, también podemos usar un antibiótico sistémico, como la doxiciclina, por ejemplo. Recuerden que ahora la enrofloxacina en felinos no estaría indicada en forma sistémica, porque produce atrofia de retina, entonces tengan en cuenta ahora el felino, ya la vía sistémica de enrofloxacina no la podemos usar. Sí, como indica ahí, pero en tópico. También podemos usar tetraciclinas, pero bueno, va a depender, el tratamiento sistémico va a depender también de la etiología. Generalmente usamos un antibiótico tópico, lo más común. Corticoides, que van a desinflamar y van a aliviar sobre todo el dolor y pruritos, si es que hay también. Y agentes limpiadores, siempre tratar de limpiar lo más que se puede esos bordes palpebrales, o ir sacando todo el moco o toda la secreción mucopurulenta que se acumula en los bordes y que se acumula también en conjuntiva y córnea. Los agentes limpiadores pueden ser solución fisiológica común o algunos que tienen un poco de también solución fisiológica con algo de ácido bórico, siempre sustancia suave o muy iodopovidona diluida, también se puede usar. Después el AMBA va bien, sobre todo con solución fisiológica, es lo más útil. Después tenemos la queratoconjuntivitis seca, que es el más importante. Recuerden que es la inflamación de la conjuntiva y córnea por una disminución de la producción de lágrima, o a veces hay una producción de lágrima normal o relativamente normal, pero es una lágrima de mala calidad. Entonces esto también influye o colabora o contribuye a que se dé la queratoconjuntivitis seca. Es una enfermedad generalmente crónica, o sea, no es curable, y es muy doloroso. O sea, es un animal que manifiesta generalmente, son conjuntivitis repetidas, o sea, es un animal que va a venir a la consulta varias veces por conjuntivitis, o ya viene de varios veterinarios que van tratando la conjuntivitis y no se cura. Generalmente es por un bajo aporte de lágrima. Recuerden que la lágrima, además de la función mecánica de lubricar, también aporta oxígeno porque es la única nutrición que tiene la córnea. Recuerden que la córnea no tiene vasos sanguíneos que aportan
el oxígeno, sino que se nutre de esta lágrima. Y además la lágrima tiene lípidos que van a aportar o van a estabilizar o van a hacer que dure más tiempo. Y entonces la falta de esta secreción obviamente va a producir desde desvitalización por falta de oxígeno, va a estar poco lavado. También acuérdense que la lágrima es bactericida, entonces también va eliminando ciertas bacterias, y por eso al faltar generalmente se repiten la conjuntivitis y empieza a doler mucho porque el párpado empieza como en forma mecánica, parpadea y va lastimando al no tener esa lubricación que debería haber normal. En cuanto a la etiología de la queratoconjuntivitis seca, tenemos inflamatoria, las podemos clasificar en inflamatoria y no inflamatoria. Dentro de las inflamatorias tenemos idiopática, autoinmune y traumática. Y las no inflamatorias pueden ser congénitas, como es la acrimia, que es la falta de o hipoplasia o aplasia total de la glándula lagrimal. También puede darse como una secuela del moquillo nervioso. Y puede ser a veces medicamentosa, el uso de atropina o de algunos medicamentos que disminuyen la secreción. Y quirúrgica, que puede ser que esté indicada la cirugía de la glándula, ya sea la principal o la glándula del tercer párpado, la de Harder, o en el caso que esté indicada la extirpación, en el caso, por ejemplo, una glándula de Harder que sea tumoral, bueno, sí la indicación es quirúrgica, es sacarla, no en el caso de la protrusión, que ahí se debe reintroducir, en el caso de que a veces no la reintroducen y la sacan, bueno, ahí pueden llevar a una patología, una queratoconjuntivitis seca, que sería iatrogénica porque no la deberíamos sacar. En cuanto a la predisposición racial para la congénita, es el Shih Tzu, el Lhasa, pequinés, todos los braquicéfalos, el caniche también, bulldog inglés, y cocker spaniel y el schnauzer miniatura. Bueno, ese es un aspecto que empieza a tomar. Es muy común después que en el caso de del pequinés, sobre todo, que haga después una queratitis pigmentaria, pero en principio van a tener esta secreción ocular. Es bastante espeso, da esa sensación de una conjuntivitis purulenta o mucopurulenta, se pega bastante a los párpados, es bastante frecuente, o sea, todos los días el animal amanece con los ojos así, pegados, a veces manifiesta el dueño, o que les cuesta abrirlo, o con los bordes palpebrales muy llenos de esta secreción. Ven ahí como da un aspecto inclusive de la córnea opaca. Bastante, ven, irritado, el ojo rojo, y toda esta secreción que se va pegando en los bordes palpebrales. Bueno, el diagnóstico es por los signos clínicos, o sea, siempre que un paciente entre a la consulta por conjuntivitis, lo ideal es hacer el test de Schirmer de entrada. Y si no, bueno, por ahí a veces en caso de que ya tenga otro diagnóstico previo o que se esté tratando por una conjuntivitis, una vez que empieza a recidivar, o sea, tenemos un paciente que ya viene con antecedentes de conjuntivitis previo, hacer el test de Schirmer. El test de Schirmer debería ser de rutina, como uno de los primeros métodos o test de diagnóstico que usaríamos, porque recuerden cómo se hacía, que
es un papel secante, ahora lo vamos a ver, que toma la cantidad de lágrima que produce el ojo. O sea que cualquier otra gota que hayamos puesto en nuestro paciente nos va a modificar este test. Si ya tiene colocado algún colirio, ya sea para algún otro, por ejemplo, fluoresceína, para hacer una tinción, o colocado un midriático, o colocado cualquier otro colirio, ya este test no lo podemos realizar, lo dejaríamos para otra consulta. Por eso, lo ideal es hacerlo siempre en primer medida. Otro que podemos evaluar es el tiempo de ruptura de la película lagrimal, que van a ver la sigla BUT en inglés, que es instilando una gotita de fluoresceína, el tiempo que tarda en irse, en romperse, sería, que son más o menos unos 15 segundos. Y rosa de bengala, que se utiliza para teñir más que nada las células desvitalizadas. Recuerden, como les decía, que la lágrima es la que oxigena y mantiene vivas las células tanto de córnea como conjuntiva, y en este caso el rosa de bengala va a poner de manifiesto las células necróticas o desvitalizadas. Pero bueno, acá el rosa de bengala, recuerden que irrita o es un poco doloroso, así que por ahí a veces hay que hacer unas gotas de algún anestésico local o tópico para que no moleste. Bueno, este es el caso del test de Schimmer, que ya lo deben conocer, que es este papelito secante con esa muesca, que es la que se va a introducir en el párpado inferior, se va a dejar doblada esta partecita en el párpado inferior por 1 minuto. Acá lo estamos haciendo en un paciente del doctor Repetto, no paciente, sino era el perro del doctor Repetto. Y bueno, hicimos el test de fluoresceína, se controla, ven, 1 minuto, y luego se mide en la escala. Bueno, en este caso es normal, recuerden que el valor es normal, es entre 15, alrededor de 15, es normal, de 15 en adelante. 10 ya lo consideran sospechoso y menos de 10 es positivo de queratitis seca. Bueno, también podemos usar estos test que ya vienen con la escala en el mismo papelito y con un colorante para facilitar la lectura. Un caso de un felino. Ahí ven, se alcanzan a ver lo humedecido que está. Hay un ojo, se ve que ha producido más lágrimas que el otro. Bueno, en cuanto al tratamiento, generalmente se utilizan, bueno, sobre todo reemplazo de lágrimas, y colirios con hialuratos, como el conatin sulfato, que ayudan a que la lágrima persista más tiempo, también a regenerar el epitelio y a que la lágrima se mantenga por más tiempo y actúa también como analgésico, como antiséptico, antiulceroso, y aumenta la producción también de la lágrima. Y también hace que el antibiótico persista más tiempo. Bueno, antibióticos pueden ser también doxiciclina en el caso de usar un antibiótico vía sistémica, actúa bien acá. Y en ciclosporina como para, digamos, disminuir el efecto inflamatorio. En cuanto al tratamiento quirúrgico, a veces lo que se puede hacer es achicar un poco los párpados, o sea, cerrar la blefarografia parcial, que sería hacer un pequeño cierre en el canto lateral para que al tener menos apertura, se evapore un poco menos la lágrima. O también obstruir los puntos lagrimales para que la poca lágrima que se segregue no se elimine
por los conductos. También otra cosa que hacen es el trasplante del conducto parótido, o sea, de la glándula salival se coloca al párpado al inferior para que va, o sea, obviamente, saliva.